Ok, entonces el objetivo del día de hoy es conocer más a fondo sobre los selectores. Vamos a usar un poquito de selectores un poquito más complicados. Igual solo vamos a usar selectores de tipo atributo, pero lo vamos a manejar a nivel de paths. Y la idea es de que vamos a ir aprendiendo ciertas reglas CSS, ir viendo para qué sirven cada uno, ya aplicándolo de forma práctica en algún componente. En este caso, lo que queremos hacer es de que nuestro encabezado, nuestro header, sea como una barra que en la mayoría de los sitios se encuentra, en donde el branding, que se le llama al título de la página, está a la izquierda y el menú, en la navegación, está a la derecha de forma horizontal y que permita tener ciertos efectos interesantes que nos visualice cómo hay una interacción con el usuario. Entonces, para eso vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es revisar qué es lo que tenemos en nuestra página. Actualmente, esta es la forma en que nosotros lo vemos y lo que podemos observar es de que hay un espacio en blanco en cada uno de los lados. Eso es un margen y un padding que existe de forma predeterminada. Esos términos margen y padding, border box, border, lo vamos a ver más adelante en una clase especialmente dedicada a lo que es analizar el modelo de cajas. Por los momentos, pues simplemente vamos a cancelar esos elementos que pertenecen al primer elemento renderizable. Y este es pregunta de examen. ¿Cuál es el primer elemento renderizable de un documento HTML? La respuesta es sencilla. El body. El body, el elemento body, es lo primero que tiene propiedades que afectan cómo se visualiza nuestro documento. En este caso, el body es el que tiene esos márgenes. Entonces, vamos a ir ubicándolo. Igual un selector sencillo, le digo que al body le vamos a eliminar el margen. Solo le aplicamos una regla margin a 0 píxeles y otra llamada padding también a 0 píxeles. Esto lo que va a hacer es que el cuerpo completo ya no tenga esa línea a los lados ni arriba. El que tiene este campo, este margen arriba, es culpa de este individuo. Si ustedes le dan a inspeccionar elemento, le sale una consola de desarrollo. Esto es común. Esta es una herramienta que ustedes tienen que mantener todo el tiempo. Y ustedes con esto, ustedes pueden seleccionar en el nodo, lo que ven aquí en la lista, los nodos es el árbol. A esto es lo que nosotros conocemos como DOM. Entonces, si seleccionamos el body, si ustedes observan, no tiene margen. No tengo una caja ni verde, ni anaranjada, ni, bueno, amarilla y anaranjada, sino que simplemente está azul. La parte azul es el contenido puro. Pero el H1, si ustedes observan, tiene ese elemento. Y ahí es donde empiezo ya a definir qué tengo que hacer con ciertos atributos para poder hacer que mi página se vea mejor. Voy a quitarle esto. Ok, entonces el primero que vamos a aplicar, y lo estoy aplicando arriba de la P para mantener un orden en donde se encuentra cada elemento. Tenemos nuestro header, que en este momento no le vamos a aplicar nada, pero yo quiero aplicarle al H1 que está dentro del header. Entonces solo escribo el H1 a la par. A esto se le conoce como un selector anidado. ¿Cómo se lee esto? Simple. El último elemento, el último selector, es el que se le va a aplicar. Y lo que está precediendo al selector separados por espacios simplemente es la ruta de acceso o la jerarquía que se debe de cumplir. Es decir, que esta regla se va a aplicar solamente a los H1s que están dentro de un elemento header, que es lo que tenemos en nuestro caso en el documento HTML. ¿Ok? Entonces, prácticamente le estoy diciendo, las reglas van a ser hacia este H1. Y una de esas cosas es que le vamos a quitar el margen. Con eso, yo voy a tener ya que el margen y el encabezado está totalmente pegado arriba. ¿Ven? ¿Preguntas? Ok, ahora lo otro que tenemos que hacer es de que el título quede del lado izquierdo y la navegación quede del lado derecho. Ok, para eso voy a usar un tipo de manejo de layouts. Normalmente,
los elementos HTML tienen un modo o una naturaleza de renderizado, ¿ok? Por defecto. Y en este caso, igual si quieren apuntar, esta es pregunta de examen. Ya saben que vienen en los exámenes cuando les digo es pregunta de examen. Es que la naturaleza de renderizado inicialmente en HTML solo hay dos. Algo llamado renderizado fluido y el otro es renderizado en bloque. ¿Qué es eso? El renderizado en fluido es, por ejemplo, los párrafos. ¿Ok? El párrafo en sí, todo el contenido interno va a manejarse en el espacio disponible de derecha a izquierda. ¿Ok? Y hasta que llegue a un punto en donde ya no cabe, se va a ir hacia la parte de abajo. Esa es la parte fluida. Imágenes, hipervínculos, esos son elementos que son considerados como renderizado fluido. En inglés le conocemos como inline. Y en las propiedades de CSS también le conocimos como inline. Ahora, elementos como el H1, el UL, los LI, son renderizados de tipo bloque. El renderizado de tipo bloque es el contenido va a estar única y exclusivamente en esa línea, no importando el espacio que haya. Entonces, el contenido anterior va a estar en la parte superior y el contenido posterior va a estar en la parte inferior de ese elemento, no importando el espacio. Entonces, si nosotros inspeccionamos este elemento, cuando ustedes lo vean, van a ver de que me cubre el contenido todo el espacio disponible del ancho de la pantalla. Esas son las renderizaciones de tipo bloque. ¿Ok? Section, main, header, aside, todos esos elementos utilizan ese renderizado de tipo bloque. Entonces son dos por defecto, inline o bloque. Ahora vamos a cambiar esa naturaleza porque hay elementos y hay otros enumeradores que me permiten hacer que el browser actúe de forma diferente. Entonces lo que quiero es de que sea un poco más flexible y para hacer que eso sea flexible yo voy a manipular el header y la regla para manipular la naturaleza de renderizado se le conoce como display. Y el display ustedes pueden ver de que hay varios tipos y los que les mencionaba por defecto, el inline para hacerlo fluido y el block. En nuestro caso vamos a usar un elemento llamado flex. ¿Ok? El flex es un tipo de renderizado que me dice voy a tratar a todos los elementos internos, los childs directos, los elementos directamente abajo de ese contenedor como espacios de contenido de bloques igualitarios. Entonces o lo organizo en líneas o lo organizo en columnas. Eso lo defino con otras propiedades. Pero al establecer el display flex de forma predeterminada, automáticamente me va a hacer que queden en la misma línea y que cubra el espacio que tiene establecido el contenido. Ahora, tenemos pegados los elementos, ¿ok? El intro al CSS ya no está cubriendo todo el bloque, sino que solo cubre su espacio y el elemento UL, bueno, el navegador en sí, está también cubriendo el espacio disponible que tiene, uno al lado del otro. Eso es lo que hace el flex. Entre más elementos yo tenga dentro de ese contenedor, más se van a ir tratando de agrupar para que quepan todos los elementos en la misma línea. Entonces hay que tener cuidado porque si no se va a ver algo achicharrado. Ahora lo que queremos hacer es pasar este navegador hacia el lado izquierdo y que este quede igualito en este punto. Entonces siempre voy a manejar en el header, en el contenedor, voy a definir una propiedad o una regla, justify content, que inicialmente por defecto está en algo llamado start, flex start. Por eso es que se corre y se pegan hacia el lado izquierdo. Si tuviera una forma de renderizado inversa, que son para los lenguajes árabes o los lenguajes chinos que empiezan a leer desde derecha a izquierda, entonces el flex start empieza en la izquierda y el flexer termina en la derecha. En nuestro ambiente oriental, pues el flex start empieza a la izquierda y flex end termina en la derecha. Pero en este caso lo que yo necesito es de que los elementos estén separados. Entonces voy a usar uno llamado space between. Eso va a hacer de que entre los dos elementos arrastre el espacio disponible para que queden distribuidos uno a cada uno de los extremos. Y ahora ya tenemos nuestra introducción y el navegador al lado izquierdo. ¿Ok?
Ahora, otra cosa que yo puedo hacer con la parte flexible es alinear, algo que era extremadamente difícil hacerlo de forma normal. Trabajar con verticals es terrible en CSS, pero Flex nos permite otra propiedad que me permite decirle, ok, el contenido lo voy a crear con una propiedad llamada align items que queden centradas en el eje en el que se está renderizado. Como se está renderizado en líneas, entonces todos van a quedar alineados en medio del contenedor. Entonces ahora me sale que el encabezado está en medio del contenido del UL. ¿Pregunta hasta aquí? Diga, Brian. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos centrar realmente lo que es el título? Me refiero, no como usted lo tiene ahí, sino que esté centrado en el cuadrito negro. No sé si me hago entender. Sí, en ese caso no ocuparíamos establecer el navegador. En este caso es porque queremos hacer, y así es el diseño. Si lo quiere establecer, no usemos el flex dentro del header y lo único que puede hacer es establecer una propiedad llamada text align, que lo vamos a ver más adelante, que me centra el texto dentro del mismo bloque. ¿Ok? Por los momentos esto es por el diseño que estamos queriendo definir. Queremos definir de que en la barra superior va a estar el navegador como que si fuera un menú de un sitio. ¿Ok? El siguiente paso es que este menú no debe de quedar así de forma vertical, sino que lo que queremos es que estén uno al lado del otro. Y de esa forma, pues nosotros ya hemos visto que podemos trabajar con el navegador, el UL y los CLI. Vamos a ver, aquí ayúdenme. ¿Cuál sería el selector para poder afectar el UL que está dentro del nav? Colocar well con Toda la ruta, yo necesito todo el selector. Ok, vamos a complicarlo para que vean lo que quiero específicamente trabajar. Vamos a poner un UL, LI, una A. Vamos a ponerle href 2, 3, 4. Ok, eso es simplemente para tener nuestro navegador aquí abajo, el que no se ve aquí arriba, y la guirolía no se ve, pero sí está, simplemente porque está en color negro. Ok, pero ahorita lo que quiero es establecer, modificar este UL sin aplicar a este. Como nos decía el compañero ahorita, pues sí, un selector válido sería establecer UL, no hay ningún problema. Pero en este UL, así como lo tengo establecido, por las reglas, por el selector, me va a aplicar a todos los elementos ULs dentro del documento. Pongamos algo básico, color, vamos a ponerle 5. ¿Ok? Entonces, si observan, la guirulía ya se ponen amarillas, el hipervínculo no, porque el hipervínculo tiene un valor por defecto. Y en la parte de abajo también me lo están afectando. Y yo solo quiero afectar este UL que está en la parte dentro del encabezado. ¿Cuál sería el selector? Header, el nav y después well. UL. Ahí sí. Entonces, nuevamente con la lectura sencilla, yo voy a aplicarle reglas establecidas en este segmento, en este selector, que me indica que voy a afectar el UL que está dentro de un nav, que está dentro de un header. Y en este vamos a empezar a establecer ciertas cosas. Uno, los puntitos no los quiero ver. Entonces a esto usamos una regla básica llamada list style y le digo que no. None me dice no va a tener ningún tipo de guirulía. Al aplicarlo, si se fijan, desapareció la guirulía en la parte de los listas, pero en la de las opciones ya no. Y eso es lo que sí queremos. Ok, luego de eso, vamos a decirle también que no va a tener un padding. ¿Por qué un padding? Vamos a volver a abrir el inspector del elemento y vamos a aplicar al UL. Y ustedes van a observar en el UL que tiene un padding de 40 a la izquierda. ¿Qué es eso?
ese 40 a la izquierda lo que me está indicando es de que este UL por sí solo me está manejando una indentación, que es lo que hacen cuando establecemos la lista. Y por eso es que cuando tenemos listas anidadas, hay otra indentación más en el UL interno, porque tiene por defecto ese padding de ese lado izquierdo. Entonces, vamos a quitárselo. Y también tenía un margen ahí, entonces también se lo vamos a quitar. Padding 0 píxeles y margin 0 píxeles. Ok. Eso va a hacer de que, si se fijan, el header va quedando pegado a cada uno de los elementos. Y eso está bien. Eso es algo que nosotros deseamos. Ahora lo que quiero es que todos los elementos LI dentro del UL se alineen de forma horizontal. Ya viendo cómo hicimos eso con el header, ¿qué renderizado debo cambiarle? ¿Cómo le cambio la naturaleza de renderizado a todos los elementos internos para que se unan uno al lado del otro? Lo acabamos de ver, va, uno. El display, ¿qué valor? ¿Qué valor? Flex. Ok, y ahí lo tenemos todos uno al lado del otro. Ahora, ¿qué sucede? Los LI no tienen padding, no tienen margen de forma natural, ellos no tienen muchas cuestiones o no tienen ningún tipo de elemento. Y lo que está adentro, lo que define el parte del contenido es el hipervínculo. Entonces ahora tengo que aplicarle el estilo a los hipervínculos que están dentro de los LI, que están dentro del UL, que está dentro del nav, dentro del header. Vamos a ver si el trabalengua me funcionó. ¿Cómo sería el selector para afectar esos hipervínculos? A ver, los hipervínculos están en la parte de arriba, por lo cual debería aplicarle el PX, ¿El qué? un header ABL unir. Ok, vamos a ver. Queremos buscar manipular el hipervínculo, pero el hipervínculo está dentro de qué etiqueta, dentro de qué elemento. Sería primero el header, después el nav, después el UL, después el LI, por último la. Correcto. Ok, va en orden. Primero el header, después el nav, ahí está, después el UL, después el LI y después el hipervínculo. Ok, ese es el orden en el que se va a estar buscando a cuál le voy a aplicar las reglas. Entonces va a aplicar específicamente a estos hipervínculos que están dentro del LI, dentro del UL, dentro del nav, dentro del header. Ese sería mi query, por así decirlo. Ok, entonces a este ya le puedo aplicar ciertos estilos. El primero, el color de la fuente, pues ya vimos que es espantoso. Vamos a definirle un color blanco. Ok, ya con eso ya queda blanco en la parte de ahí. El subrayado no es parte de los menús. Generalmente los queremos ver como que si fueran tipo botones. Entonces vamos a usar una propiedad llamada text decoration y le vamos a decir que no. El subrayado es underline. Hay uno tachado que se llama cross-lined y hay muchos estilos más adicionales. Entonces ya quité la línea que está ahí abajo. Ahora todo está pegado. Súper. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle al hipervínculo un espacio del contenido que se separe. También por una simple y sencilla razón. Si ustedes observan el mouse, hasta que yo toque la letra, se cambia en la parte como que si fuera cliqueable. Y hacer que las personas hagan clic específicamente en la letra es bien tedioso. Estamos acostumbrados a poder tener un espacio donde yo le puedo dar clic alrededor del texto. ¿Ok? Esa es la experiencia de usuario. Entonces, si vamos a permitir eso, lo que vamos a aplicar es algo llamado padding. Y en este caso en el padding le voy a poner dos valores. Uno para que afecte arriba y abajo y el segundo para que afecte izquierda y derecha a la vez. Con mayor detalle, como les digo, lo vamos a ver cuando veamos modelo de cajas. Ahorita el padding le digo, ok, vamos a ponerle
0.5 rem en la parte de arriba, que también les voy a explicar más adelante cuando veamos unidades, qué es un rem, qué es un EM, qué es un píxel, qué son unidades absolutas y unidades relativas, que eso lo vamos a ver. Por eso no se preocupen ahorita. Y a los lados, izquierda derecha, vamos a ponerle 0.7 rem. Lo que les puedo decir es de que 0.5 rem es como 8 píxeles y 0.7 estamos hablando, o mejor 0.8, como 12 píxeles. Un rem es equivalente a 16 píxeles. Eso es lo que les puedo decir en estos momentos. Entonces ya empieza a aparecer separado. Sin embargo, al momento de inspeccionar me voy a dar cuenta de algo, que no es algo que yo estaba esperando. Si ustedes observan, sí está el padding, ¿ok? Pero me dice de que es 8 y a la hora de la hora no es. Y cuando yo ingreso, no aparece como tal. Eso es porque el modelo inline, el renderizado inline, todos los que son valores de arriba y abajo los ignora, no los cumple. Entonces necesitamos hacer que los cumpla, cambiándole también el renderizado por un híbrido que sea en línea y que se aplique a todos los modelos de cajas. Entonces, a ese display vamos a usar un combinado llamado inline block. Entonces, ahora sí, ya se puede observar que desde arriba hasta abajo ya cubre el espacio de zona cliqueable en ese hipervínculo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a aplicarle al H1 también que está dentro del header un espacio y vamos a usar un margin left que sea de un rem para que no quede intro pegado a la orilla, sino que quede un poquito a la izquierda. Si le tengo un icono, tengo que poner una imagen y tengo que ponerlo. Ahora, si pongo una imagen, voy a tener que cambiar el estilo un poco y utilizar un agrupador, o en este caso un div, para que siempre mantenga dentro del header solamente dos elementos y que siempre quede el espacio en medio. ¿Ok? Ahora vamos a aplicarle un pequeño, una pinta más que todo, que es parte también de la experiencia de usuario que nos va a permitir saber cuál de las opciones es la que estoy seleccionando. Esto es algo común. Entonces, vamos a aplicarle un estilo como reacción a un evento del navegador. Uno de los eventos del navegador que hay es cuando el mouse está sobre un elemento. Para indicarle a CSS de que estas reglas las voy a aplicar únicamente si el mouse está sobre el elemento que coincide con el selector, al hipervínculo en este caso, voy a poner dos puntos, a esto se le llaman pseudo clases, y voy a utilizar una propiedad llamada hover. ¿Ok? El hover lo que hace es ver si estoy encima o el mouse está en el área del padding o en el área cliqueable de un elemento. Y con esto lo que vamos a hacer es invertir los colores del background y de la fuente para que se note en qué lugar estoy enfocando el mouse. Entonces el color vamos a invertirlo, lo vamos a poner como grisáceo oscuro. Y el background color lo vamos a poner blanco. Y ya con eso, si ustedes observan en la página, al pasar el mouse encima, cambia. ¿Listo? ¿Lo lograron? Ok, ahora, estos elementos son un poquito bruscos. Cambian de un solo y desaparecen de un solo. A veces el ser humano es un poquito más de transiciones, le gusta ver cierto movimiento. Entonces, con la implementación de CS3 también ya nos ofrecen ciertas reglas que me permiten hacer transiciones de un estado a otro.
Entonces, en este caso, el que queremos hacer la transición, vamos a decirle una opción llamada Transition. Vamos a definir que la propiedad que vamos a hacer que tenga ese cambio gradual en forma de secuencia va a ser el background color, o sea, que el fondo sea el que se vea que va cambiando progresivamente. Le voy a dar un segundo de tiempo para que haga ese elemento y voy a utilizar una curva estándar, se le llama is. Hay varios is in que empieza lento y termina rápido, is out empieza rápido y termina lento, o al revés, una de las dos. El is in out que empieza rápido, se alenteza y después empieza otra vez rápido antes de terminar. O puedo inclusive definir una matriz de Venn que define una curva para hacer algo más custom. Pero explicarles cómo funciona la matriz de Venn, uno ya tuvieron que haber llevado álgebra lineal para entender proyecciones y matrices, y hasta el día de hoy todavía yo no lo entiendo. Entonces es complicado. Pero no, no es que no se pueda, se puede. Es dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, con esta regla de este transition, si ustedes observan ahora, al darle el mouse, no se cambia de un solo, sino que va viendo, va a verse como que se está apareciendo el fondo blanco. Cambio, desaparece de forma gradual. Paso de uno y paso al otro, es como que estoy cediendo el paso. ¿Ok? No sé si en Zoom se logra apreciar bien esa transición, pero en el video sí lo van a poder ver bien. Y si Es al, como un efecto de desaparición, ¿cierto? sí es como un efecto de transición de fading, se le conoce, de difuminado. Entonces eso mejora bastante la experiencia. ¿Pregunta? Supongo que es aplicable a cualquier elemento del texto, ¿verdad? Pues si pudiéramos usar el texto en vez del párrafo, funcionaría igual, supongo. Funciona así, funciona con cualquier propiedad que tenga una naturaleza numérica en su valor. Los colores, recuerden, son números. Al final, en sistema se representan como números. El 0 es el negro, el 256 es blanco. ¿Ok? Entonces, por eso es de que permite hacer esa progresión, porque puede hacer un cálculo matemático entre esos dos límites de forma numérica. Unidades, también generalmente usamos esa propiedad transition para cuando trabajamos con animaciones del drawer, que le llamamos al componente, el drawer es el panelito. ¿Se han fijado que hay algunos menús que usted le dan a un clic a un menú hamburguesa y aparece un panel del lado, del costado de la página y va creciendo y después cuando lo ocultamos va disminuyéndose ella sola? Es con esa misma propiedad, nada más que usamos en ese caso algo llamado max width o min width, dependiendo del estilo que se esté trabajando. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, es de efecto, eso es lo que hace. Hace una transición en cualquier propiedad que sea numérica. Ahora, hay un comodín que es uno llamado all. Existe ese all y va a afectarle a todas las propiedades numéricas, sean declaradas o no declaradas dentro del CSS. Por eso yo no lo recomiendo, porque al final una animación de estas consume bastante poder de procesamiento y empieza la pantalla a temblar si hay demasiados controles que renderizan, porque cada vez que se va moviendo eso realmente es un renderizado completo de la página. Entonces funcionan. Si se fija ahí, aplicó tanto al color del texto como al background de un solo. No lo vemos, pero internamente el CPU ahorita se me está disparando. Es más, ya se me encendió la ventiladora. Porque ese all requiere de mucho procesamiento, porque agarra todas las propiedades numéricas para ver si hay cambios de estado entre cada uno de otros. Entonces, evitamos usar ese. Siempre, yo recomiendo bastante siempre ser bien específico. Y en el caso de querer usar dos elementos, por ejemplo, background color, puedo utilizar sets, que es decir, también puedo definir otro con una coma, color, un segundo también y con is. Entonces ahí ya estoy afectando los dos de forma en específico.
¿Ok? Ok, entonces vamos a agregarle otro piquete más. Ahorita estamos haciendo un diseño que realmente no se ve bien hasta este punto, pues lo vamos a ir mejorando bastante. Pero a mí me encanta ver ciertos patrones o ciertos manuales de marca ya existentes. Y una de las cosas ya existentes que hay es trabajar basado en el diseño de materiales. ¿Han oído hablar de eso? Esto lo incorporó Google con Android, algo llamado Material Design. ¿Qué es Material Design? Material Design simplemente define ciertas reglas de cómo se debe de hacer el diseño. Y una de esas reglas define de que cada panel debería ser un elemento o una superficie flotando sobre otra superficie, con una fuente de luz establecida a cierto grado. En otras palabras, esta barra debería estar suspendida sobre el papel que sería el fondo, sería el contenido de abajo. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo una lámpara enfrente de esa barra, me tiene que generar una sombra. Y eso es lo que vamos a aplicarle. Vamos a aplicarle una sombra para que dé la sensación de que la barra está elevada del panel inferior. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a aplicar en el header. Es una propiedad bien sencillita. Se llama Box Shadow. Recibe tres parámetros: desplazamiento X, desplazamiento y el tamaño de la difuminación. Perdón, cuatro propiedades y el color. Entonces, desplazamiento X es positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. O sea que si pongo un valor negativo en el primer parámetro, la sombra se va a ver en la parte superior. Si le pongo un valor positivo, la sombra se va a desplazar hacia abajo del objeto. Entonces, digámosle que vamos a desplazarnos 3 píxeles hacia abajo. A la izquierda, a la derecha, o sea, en Y, perdón, ese es en X, ese es izquierda, derecha. Entonces, este sí está bien. También 3 píxeles. Vamos a darle una difuminación de 5 píxeles, o sea, que se vea un arrastre. Y vamos a usar un color gris bien oscuro, no negro, sino que un gris bien oscuro para que se vea bonito. Vamos a ver el resultado y ahí ustedes pueden ver. Ese 3, el primer parámetro que es el 3X, es el que ustedes pueden ver de que aquí empieza como blanquito. En la esquina inferior derecha. Perdón, en la esquina inferior izquierda de la barra. Entonces, este pedazo aquí es el traslado a 3. Vamos a cambiarlo para que no se vea ese traslado y lo vamos a poner en 0. Entonces, ese sería aquí, 0. Ya con eso, ya no tengo ese punto blanco, sino que ya está empezando de forma inicial de frente. Ya le tenemos una sombrita y esa sombrita está dando el efecto de que ese encabezado está flotando sobre el papel blanco o el fondo blanco de nuestra página completa. ¿Preguntas? Ingeniero, esto solo se aplicaría para el caso que, bueno, el caso de la título, ¿no? No sería solo recomendable hacerlo en la parte baja si quisiéramos hacer tema o no sé. Dependiendo del diseño. Ahorita vamos a trabajar el siguiente paso que vamos a hacer para seguir viendo los contenidos de la clase. Vamos a incorporar un componente llamado Hero Panel. ¿Se acuerdan que trabajamos con imágenes el primer parcial? Y que una de las imágenes la hicimos de escritorio alargada de 1300 por 720 más o menos. ¿Ok? Esa imagen específicamente estaba diseñada para poderlo utilizar en un componente que se le conoce como Hero Panel. Hero Panel en la parte de diseño es simplemente un panel de acciones, algo primario. Si ustedes van a cualquier servicio, por ejemplo, vamos a buscar Toyota, a ver si existe. Estoy inventando aquí. Si se ven esta imagen, que en este caso es un video, con un botón para hacer acción y simplemente título y un subtítulo, se le conoce como Hero Panel. ¿Por qué? Porque lo que me está mostrando es lo principal de mi sitio. Vamos a buscar algo de Medicorp.
A ver si me sale algo. Medicorp igual, un Hero Panel, una imagen de fondo, si se fijan. Está poco texto, no es mucho, y un panel de acción. Pero si ustedes ven, este panel de acción tiene algo sutil. Sí tiene sombra, muy pequeña, pero porque me está haciendo resaltar este panel que me está enviando a tomar acción sobre esa página. ¿Ok? Y lo que ya teníamos antes, los menús, si ustedes observan, es esto mismo. No estoy inventándoles algo a ustedes. Si yo me pongo a inspeccionar este valor, ¿qué voy a estar encontrando? Un UL, LI y A. ¿Será lo mismo que acabamos de desarrollar nosotros? Lo que ellos sí no son semánticos, no están dentro de un nav. Ahí algún día les voy a escribir para decirles que no están siguiendo el estándar. ¿Ok? Pero si ustedes observan, ese es el tema de los componentes ya específicos. Un Hero Panel, un branding, este se le conoce como el branding. El menú, aquí tienen los aspectos sociales adicionales que también es válido. Nosotros no los agregamos ahorita, pero se pueden agregar. Vamos a ver otra página. Otra página de ustedes, díganme. La universidad también tiene. Sí, y no tienen ni idea de cómo peleé cuando hicieron eso. Entonces, el de la universidad igual, nada más que este es un poquito distinto. Este tiene algo llamado overlay. El Hero Panel está sobreexpuesto al menú y el menú lo que tiene es algo llamado Sticky Positions. Eso lo vamos a ver más adelante, que se mantienen arriba. Pero en sí, igual, este es un Hero Panel, está la acción a llamar. Lo que tienen de fondo es un video en vez de una imagen, que es muy pesado a mi criterio. Y el menú es lo mismo. Entonces, nada más que este tiene paneles internos, pero si lo inspeccionamos nuevamente, es un hipervínculo que está dentro de un LI, que está dentro de un L, que está dentro de un nav. ¿Ok? Entonces, como les digo, estas son cosas que prácticamente son patrones ya definidos que yo les estoy enseñando. No es complicado, no hay que instalar un plugin. Vieran qué feo es eso de encontrar de que ocupamos un encabezado, ¡pum! Instalamos un plugin de jQuery, que casi ya no se usa, pero lo instalaron y ¡fum! De un solo, son casi 1 mega de descarga de JavaScript y de CSS que ocupan solo para a ese navbar que tenemos en la parte superior. Y no es correcto. ¿Ok? Entonces, prácticamente tenemos nuestro elemento. Queremos hacer que este sea más grandecito o más corto. Perfecto. Podemos hacerlo. En este caso, lo recomendaría es que le aumentemos un poquito. Podemos aumentarle a la parte superior izquierda y se va a hacer más grande. Si ustedes observan, ya se hizo más grande y se mira bien. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de dejar de grabar. ¿A dónde se fue la última parte? Dije que no la miré bien para cambiar el tamaño. Solo al hipervínculo Ok. en el padding cambié de 0.5 rem a 0.75. Y eso hizo de que fuera un poquito más elevado el espacio que toma el hipervínculo, por tanto extendiendo el espacio del LI, extendiendo el espacio del UL, y en sí el encabezado no le interesa porque se va a acomodar al espacio que quede justo alineado en medio por el display flex que pusimos y el align item center.